Hola a todos, bienvenidos a La Puerta Oculta, el canal donde las sombras tienen voz y las historias cobran vida. El metro es el laberinto subterráneo que millones de personas recorren todos los días, un lugar lleno de movimiento, ruido y prisa, pero que, cuando cae la noche, se transforma en algo completamente distinto. Testimonios de trabajadores, pasajeros y vigilantes nocturnos que aseguran haber visto cosas que desafían toda explicación. En este video te contaré algunas de esas historias escalofriantes ocurridos entre las sombras del metro. Así que apaga las luces, ponte los audífonos y acompáñame en este viaje. Lo que vi en el último recorrido. Soy operador del metro de la Ciudad de México desde hace más de 10 años. Y te puedo asegurar que he visto cosas que la mayoría de la gente ni se imagina. Pero hubo una noche en la línea 3, que me hizo replantearme todo lo que creo sobre lo que hay más allá. Era un jueves, pasada la medianoche. El servicio estaba por cerrar y el metro era el último en hacer recorrido hacia Universidad. Casi siempre a esa hora ya no sube nadie, así que el trayecto suele ser tranquilo. Salí de Indios Verdes con solo 3 pasajeros en los vagones. A la altura de Hidalgo ya no quedaba ninguno. Entre estación y estación, el sonido del metro es distinto cuando no hay gente. El eco se alarga, el rechinido del metal se vuelve más agudo y todo el túnel se siente como un pozo sin fin. Al llegar a Zapata, el tablero de control marcó algo que no me cuadró. Una puerta del vagón 3 seguía abierta. Eso no debería pasar. Frené, tomé la linterna y salí a revisar. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, alumbrando entre los asientos vacíos. Solo se escuchaba el zumbido eléctrico del metro y el chasquido intermitente de las luces del vagón. Cuando llegué al tercero, noté que la puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros. La cerré manualmente y justo cuando di media vuelta, escuché algo. Un susurro. Al principio pensé que era el sonido del túnel, pero luego lo escuché claro, justo detrás de mí. No te vayas todavía. Me giré de golpe. Nada. El vagón vacío. Me reí nervioso, intentando convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Volví a la cabina, cerré las puertas y reanudé el trayecto. A los pocos minutos el sistema de cámaras mostró movimiento. En el mismo vagón 3, una silueta oscura, sentada en uno de los asientos del fondo. Me helé. Yo acababa de revisarlo. Activé el micrófono interno. Pasajero del vagón 3, el servicio está por terminar. Por favor, desciende en la próxima estación. No respondió. Solo bajó la cabeza lentamente. Lo reporté al puesto de control y, sin embargo, antes de llegar, las luces del vagón 3 comenzaron a parpadear. Después todas las cámaras se apagaron. Solo se escuchó en el intercomunicador una voz distorsionada, como si alguien hablara desde una radio vieja. No debiste cerrar la puerta. Me puse pálido. Apagué el sistema un momento y traté de respirar. Cuando lo encendí otra vez, la cámara mostraba algo diferente. El vagón no estaba lleno, pero no de personas vivas. Eran figuras sentadas, quietas, con la piel grisácea, los ojos hundidos como si fueran sombras humanas. Y en medio de ellas, una mujer, vestida con un vestido antiguo de color café, cabello corto y negro. Me miraba directamente. El metro comenzó a desacelerar sin que yo tocara los mandos. El tablero marcaba errores que jamás había visto. Y entonces la voz femenina sonó otra vez por el sistema interno. Ya casi llegamos. Llegamos a Coyoacán, y los guardias subieron. Revisaron todo. Ni una sola persona. Me dijeron que probablemente fue una falla eléctrica, pero uno de los guardias, un tipo viejo, me apartó y me dijo algo que me dejó helado. No eres el primero que la ve. Desde los 80 se aparece en esa línea. Dicen que era una mujer que se arrojó a las vías,
Siempre elige al operador del último tren. Desde esa noche, nunca volví a conducir el último recorrido. Y cuando paso por esa zona, aunque no mire las cámaras, puedo sentir su presencia, como si aún estuviera sentada en el vagón 3, esperando a que alguien vuelva a cerrar la puerta que ella dejó abierta. El hombre del vagón vacío. Esa noche salí tarde del trabajo. Eran casi las 11:30 cuando llegué al metro Pino Suárez. Recuerdo que hacía frío y el andén estaba casi vacío, solo un par de personas esperando en silencio. Era el último trayecto con dirección a Tasqueña, y si lo perdía, me iba a quedar varada. Cuando por fin llegó, me subí al primer vagón. No había nadie, solo el sonido del metro y las luces parpadeando sobre los asientos. Me senté cerca de la puerta mirando el reflejo en la ventana. Me gusta hacerlo, me hace sentir menos sola, pero esa noche noté algo raro. En el reflejo había alguien detrás de mí. Volteé enseguida. El vagón seguía vacío. Tragué saliva pensando que había sido un efecto de la luz o del sueño. Acomodé mi bolso y me puse los audífonos para distraerme. A la altura de Chabacano, el metro se detuvo más de lo normal. Las luces titilaron y la voz del conductor avisó algo confuso por el altavoz, como interferido. Pido disculpas, tenemos un problema técnico. Luego silencio. De pronto sentí una respiración detrás de mi cuello. Me quedé completamente inmóvil. Podía sentir el aire tibio en la piel y un ligero murmullo, como si alguien estuviera hablando bajito. «Ya te vi», susurró una voz masculina. Salté de mi asiento, girando por completo. Nada. El vagón vacío otra vez. Me pasé al siguiente vagón por seguridad. Allí había un señor mayor con un uniforme azul. Supuse que era personal de limpieza. Respiré aliviada y me senté frente a él. «Buenas noches, señor», dije con voz temblorosa. «Buenas», respondió sin mirarme mientras revisaba un trapeador viejo. Intenté tranquilizarme, pero noté algo extraño. Sus zapatos estaban empapados de agua sucia. Y bajo el asiento había un charco. No parecía agua del trapeador, era demasiado oscuro. «¿Todo bien, señor?», pregunté con voz temblorosa. «Sí», contestó despacio, «solo que este tren siempre deja huellas». No entendí lo que quiso decir. El metro se puso en marcha y cuando pasamos por la siguiente estación, la luz volvió a fallar. Solo duró un parpadeo, pero fue suficiente para que en ese instante el asiento del señor estuviera vacío. Y el charco se había extendido hasta mis pies. Me levanté asustada, corrí hacia el siguiente vagón y entonces escuché otra vez la voz del conductor por el altavoz, ahora más clara. «Pasajera del vagón 2, por favor manténgase en su lugar, no está sola». El metro se detuvo en General Anaya y las puertas se abrieron. Salí corriendo, temblando, sin mirar atrás. Al llegar al pasillo, un guardia del metro me detuvo. «Señorita, ¿usted venía en el último viaje en el metro?». Asentí. El guarda se miró con otro y me dijo con un tono muy serio: «Ese metro salió vacío. Nadie debería haber ido en ese recorrido». Nunca entendí qué pasó realmente esa noche, pero desde entonces evita por completo viajar en el último metro. A veces cuando lo veo llegar me parece distinguir la silueta de ese hombre del uniforme azul, mirando desde el interior. Y siempre, siempre hay un rastro oscuro bajando del vagón, como si alguien todavía siguiera limpiando algo que no se puede borrar. El último pasajero de la línea 7. Trabajo en limpieza en el metro de la Ciudad de México, en la línea 7, la que va de El Rosario a Barranca del Muerto. Mi turno siempre es el nocturno, de 8 de la noche a 1 de la madrugada, cuando el servicio ya terminó y solo quedamos unos pocos empleados revisando los andenes. Siempre me ha dado respeto ese horario, sobre todo en las estaciones más profundas como Mixcoac. Ahí el silencio pesa, el aire es más denso y el eco parece venir de lugares donde no hay nadie. Esa noche comencé mi recorrido normal. Tenía que revisar los pasillos y asegurarme de que no quedaran pasajeros rezagados.
Todo iba tranquilo hasta que llegué al final del andén. Ahí, en el último banco, vi a un hombre sentado. Llevaba una camisa, unos pantalones negros y sombrero oscuro que le tapaba el rostro. Estaba muy elegante. Pensé que se había quedado dormido y me acerqué con cuidado. «Disculpe, señor, ya no hay servicio», le dije. «Vamos a cerrar la estación». El hombre no respondió. Ni siquiera se movió. Le toqué el hombro y estaba helado, tan frío que me hizo retroceder de golpe. «Señor, ¿me escucha?», insistí tratando de mantener la calma. Entonces, muy despacio, levantó la cabeza. Y lo juro por mi vida, no tenía rostro. Era como si una sombra negra cubriera toda su cara, y dentro de esa sombra, algo se movía. Solté la linterna y eché a correr. Cuando volteé, el banco estaba vacío. Llegué hasta el cuarto de control, pálida. Le conté todo al vigilante que estaba de guardia, un tipo mayor llamado Hernández. Él me miró con una calma extraña y me dijo: «¿Lo viste, verdad? El del sombrero». «¿Cómo sabe?», le pregunté, temblando. «No eres la primera. Desde hace años se aparece aquí, en Mixcoac. Siempre se sienta en el último banco, como si esperara el tren que nunca llega». Pensé que me estaba jugando una broma, pero el tono de su voz era tan serio que me callé. Aún así regresamos juntos al andén. No había nadie. Pero el banco donde lo había visto estaba mojado, como si alguien acabara de sentarse. Y sobre el suelo una línea de agua oscura se extendía hasta el borde del túnel, donde el aire se movía como si alguien acabara de pasar. Hernández se agachó, miró el rastro y murmuró: «Dicen que ese hombre murió cuando la estación se inundó durante la construcción». «¿Murió aquí?». «Sí. Y cada tanto vuelve a esperar el último tren». Yo traté de no creerlo, pero al irme esa noche mientras apagaba las luces del pasillo, vi mi reflejo en el vidrio del torniquete. Y detrás de mí, muy claro, el hombre del sombrero estaba sentado otra vez, inmóvil, esperándome. Desde entonces nunca más quise limpiar sola esa estación. A veces los nuevos me dicen que sienten que alguien los sigue en los túneles, o que oyen pasos detrás de ellos. Yo solo les digo que no miren atrás, porque si lo haces, él también te mira, y puede que esta vez no solo te espere, sino que te siga hasta casa. El pasajero del último vagón. Nunca he sido de creer en cosas paranormales, pero lo que viví aquella noche en el metro me cambió la forma de ver todo. Me llamo Armando y trabajo como guardia de seguridad en una estación de la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Ese día me tocaba el turno nocturno, de 11 de la noche a 5 de la mañana, cuando ya no hay servicio para el público y solo quedamos el personal de limpieza, algunos trabajadores de mantenimiento y nosotros, los vigilantes. Esa noche, recuerdo que todo estaba más silencioso de lo normal. El eco de mis pasos rebotaba en los túneles mientras hacía mi recorrido de rutina, linterna en mano. El olor a metal y humedad se mezclaba con el aire denso que siempre hay en los andenes vacíos. A la 1:43 a.m., recibí un aviso por radio. «Armando, revisa por favor el último vagón del tren que está estacionado en vía 2. Parece que alguien se metió». «Copiado, en camino», respondí sin darle mucha importancia. A veces indigentes o curiosos lograban meterse, así que no era raro. Caminé por el andén hasta el tren que estaba detenido. Estaba completamente vacío, con las luces interiores apagadas, salvo una. En el último vagón, una luz parpadeaba. Subí por la puerta trasera y el aire dentro estaba helado, mucho más que afuera. Se sentía una presencia, algo pesado. Iluminé con mi linterna hacia los asientos y fue entonces cuando lo vi. Había un hombre sentado, mirando hacia el suelo. Llevaba un traje negro, el cabello perfectamente peinado y sus manos descansaban sobre las rodillas. No se movía. Pensé que tal vez estaba dormido o borracho. «Señor, el metro está cerrado, tiene que salir», le dije acercándome un poco. El hombre no respondió. Solo levantó la cabeza lentamente y me miró. Tenía los ojos completamente negros, sin iris, sin pupila, solo un vacío oscuro. Me quedé paralizado. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían.
Entonces el hombre sonrió, una sonrisa extraña, torcida, casi inhumana, y dijo con una voz muy baja: «Ya va a pasar el último». «¿Qué dijo?», le respondí con la voz temblando. «El último, el que no lleva pasajeros». De repente, todas las luces del vagón se apagaron al mismo tiempo. Mi linterna parpadeó y por un segundo solo vi esa sonrisa flotando frente a mí. Cuando logré encender la luz otra vez, ya no había nadie. El asiento estaba vacío. Ni siquiera había huellas, ni un ruido, nada. Salí del vagón corriendo y avisé por radio, pero cuando regresé con otro guardia, el tren estaba completamente oscuro y cerrado. El otro vigilante, Ramírez, me vio pálido y me dijo: «¿Lo viste, verdad?». «¿A quién?». «Al del traje negro. Todos lo hemos visto alguna vez, no es nuevo». Yo me quedé en shock. Ramírez me contó que desde los años 80, varios trabajadores del metro han reportado ver a un hombre con traje negro en los trenes vacíos o caminando por los túneles. Dicen que murió ahí, atrapado cuando intentó cruzar las vías durante una falla eléctrica, y que desde entonces aparece cada cierto tiempo, justo antes de que pase el tren fantasma. Esa noche, cuando subimos a la cabina de seguridad para revisar las cámaras, vi algo que hasta hoy me eriza la piel. En el monitor del vagón donde yo había entrado se veía mi silueta, y a mi lado, claramente, la figura del hombre de traje negro sentado, mirando directamente a la cámara. Pero en ningún momento se le vio entrar o salir del vagón. Desde entonces, cada vez que me toca ese turno, evito acercarme a los trenes detenidos, y si escucho pasos o una voz susurrando «Ya va a pasar el último», simplemente me alejo, porque en el metro, a esas horas, no siempre estás solo, aunque lo parezca. El niño que pedía ayuda. Mi nombre es Sofía y trabajo desde hace 3 años como conductora en la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Cuando empecé en este trabajo, muchos compañeros me advirtieron que pasaban cosas raras. Yo me reía, pensaba que eran solo supersticiones, pero una noche entendí por qué todos preferían evitar esas horas. Era un viernes, cerca de las 12 de la madrugada. Ya no había pasajeros y solo quedaban unos cuantos compañeros de limpieza en estaciones intermedias. El metro estaba completamente vacío. Pasaba lentamente hacia la terminal tasqueña, donde debía quedar estacionado. El sonido del vagón retumbando por los túneles era lo único que se escuchaba. En eso, escuché algo que me heló la sangre. Una voz infantil que decía: «Señorita, ayúdeme». Solté el micrófono y miré por los espejos laterales, pero el vagón estaba completamente vacío. Pensé que tal vez venía de la radio interna, así que pregunté: «Base, ¿me copiaron? ¿Hay alguien más en el convoy?». «Negativo, conductora. Usted va sola». Tragué saliva y seguí avanzando. Pero a los pocos segundos, la voz volvió a sonar, más clara esta vez, justo detrás de mí. «No me deje aquí». Di un brinco del susto. Volteé, pero no había nadie en la cabina. A través del pequeño cristal que conecta con el primer vagón, vi algo moverse, una silueta pequeña, como la de un niño. Frené el metro y encendí todas las luces interiores. Tomé mi linterna y abrí la puerta que conectaba el primer vagón. Ahí estaba él, un niño, de unos 8 o 9 años, con una sudadera roja y el rostro pálido. Tenía los ojos muy grandes y me miraba como si estuviera asustado. «¿Qué haces aquí, pequeño? El metro está cerrado, no deberías estar aquí». «No me dejan salir», dijo con voz temblorosa. «¿Quién no te deja?», pregunté tratando de mantener la calma. El niño bajó la mirada y susurró: «Ellos». Antes de que pudiera decir algo más, se escuchó un golpe fuerte en el techo del vagón, como si alguien corriera arriba del metro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé el radio. «Base, tengo algo extraño en el convoy. Escucho ruidos arriba. Solicito apoyo». «Recibido, pero no hay personal en su zona. Está en tramo aislado.
¿Puede describir los sonidos? Parece que alguien corre en el techo y hay un menor aquí dentro. Cuando volví a mirar al niño, ya no estaba. El asiento donde lo había visto estaba completamente seco, sin rastro alguno, pero el sonido en el techo continuaba. Pasos que se movían de un vagón a otro. Decidí avanzar hasta la siguiente estación. Al entrar al andén, miré por las cámaras del metro y casi se me detuvo el corazón. En la pantalla se veía al niño parado justo frente a la puerta del primer vagón, mirando hacia mí, aunque yo ya no lo veía ahí, y detrás de él se veían varias sombras de personas sin rostro. Los pasos cesaron. El metro se detuvo y las luces parpadearon 3 veces como si algo pasara a través de los cables eléctricos. Cuando llegó el equipo de seguridad, revisamos todo el metro. No había nadie, pero en el suelo, justo donde había visto al niño, había una pequeña huella mojada como si acabara de salir del agua. Al día siguiente, un operador viejo me contó la historia completa. Hace más de 20 años, durante una inundación en los túneles entre Ermita y Tasqueña, varios niños de una colonia cercana cayeron en un drenaje que conectaba con la vía del metro. Nunca los encontraron. Desde entonces, varios conductores han escuchado su voz. A veces piden ayuda, a veces solo miran, en silencio, desde el reflejo del cristal. Esa noche cuando llegué a casa, juré que jamás volvería a aceptar el turno nocturno. Y hasta hoy, cada vez que paso por esos tramos oscuros, bajo un poco la velocidad, porque siento que en cualquier momento esa voz puede volver a decir, no me deje aquí. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por los túneles del miedo. Historias que quizá te hagan mirar diferente ese vagón vacío o ese pasillo silencioso la próxima vez que tomes el metro. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias que tengo preparadas para ti. También me encantaría leer tus comentarios. ¿Alguna vez has vivido algo extraño en el metro? ¿Has sentido que alguien o algo te observaba en los andenes vacíos? Cuéntamelo aquí abajo. Tal vez tu historia aparezca en un próximo video. Gracias por acompañarme en este viaje subterráneo. Hasta la próxima. Buenas noches.